Una novia fugitiva entró en el castillo equivocado. Se cruzó con un apuesto señor. Bienvenido a Historias del Alma, tu hogar para conmovedoras historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la amabilidad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. El viento aullaba entre los pinos, arañando las ventanas de la camioneta prestada mientras Annabelle Kingsley apretaba el volante con más fuerza. Los copos de nieve golpeaban el parabrisas, cada uno como un pequeño puñetazo, difuminando el camino. No pretendía terminar en la Ruta 7, una carretera secundaria que no llevaba a ninguna parte, lejos de la prisión dorada del resort de Cape Cod donde su vestido de novia aún colgaba, sin estrenar, en una habitación a la que jamás volvería. Le temblaban las manos, no de frío, sino del peso de lo que acababa de hacer. Hacía 2 horas, había salido de la suite nupcial, pasando junto al equipo de seguridad de su padrastro, las cámaras y la vida a la que se había visto obligada desde los 16. El vestido, de seda color marfil, sofocantemente perfecto, quedó atrás. Lo cambió por unos vaqueros, una chaqueta forrada de polar y las llaves de la camioneta que le arrebató al personal de catering, con el GPS desactivado gracias a un cortaúñas y una oración susurrada. No era estúpida. Sabía que irían a por ella, su padrastro, Victor Hargrove, con su sonrisa de senador y sus libros de contabilidad secretos, o su prometido, Ethan Calvel, cuya familia era dueña de la mitad de la red eléctrica de Nueva Inglaterra. Había visto los documentos ocultos en un cajón cerrado con llave en la oficina de Victor cuando era su asistente. Nombres, fechas, transacciones, dinero canalizado a través de empresas fantasma, fondos de campaña nunca declarados, y su nombre garabateado en un contrato, matrimonio con Ethan, la fusión de sangre y poder. Annabelle pisó el acelerador y la camioneta derrapó ligeramente sobre la carretera helada. Canadá era el plan, cruzar la frontera, desaparecer en Montreal, empezar de cero. Había ahorrado lo suficiente del sueldo de su asistente, guardado en una cuenta secreta que Víctor desconocía. Pero la tormenta tenía otros planes. La radio se había apagado hacía 1 hora tras advertir de una ventisca que azotaba Vermont por completo, y su teléfono no tenía señal, la pantalla ahora era un brillo inútil en el asiento del copiloto. Sigue conduciendo, susurró, mientras su aliento empañaba el aire. Los limpiaparabrisas crujieron, luchando contra la nieve que caía. Entrecerró los ojos en medio de la nevada, buscando una señal, una gasolinera, cualquier cosa. Entonces, un destello de luz, tenue y cálido, se filtró entre los árboles de la derecha. Disminuyó la velocidad, con el corazón latiendo con fuerza. Una señal de tráfico, medio enterrada en la nieve, decía Ravencourt Lane. Más allá, un estrecho sendero serpenteaba hacia el bosque, donde esa tenue luz latía como un latido. ¿Una casa? ¿Una estación de guardabosques? No le importaba. El combustible estaba bajo y el frío empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. Giró, con los neumáticos crujiendo sobre la grava congelada. Los árboles se apartaron y allí estaba, una mansión, o lo que quedaba de ella. La mansión Ravencourt se alzaba imponente en la tormenta, con sus afiladas torres como dientes rotos, las ventanas oscuras salvo por esa luz parpadeante. La hiedra estrangulaba los muros de piedra y la verja de hierro forjado colgaba abierta, oxidada y olvidada. Parecía un lugar perdido en el tiempo. Annabelle detuvo el coche, apagó el motor y se sentó en silencio, escuchando el aullido del viento. Su mochila contenía una barra de granola, una botella de agua y una memoria USB con los archivos copiados de Víctor. No mucho, pero suficiente para mantenerla con vida o matarla. Se subió la cremallera de la chaqueta, se puso la capucha y se adentró en la tormenta. La nieve le picaba la piel mientras caminaba con dificultad hacia la puerta principal. La madera deformada aún permanecía sólida bajo su mano enguantada. Empujó. Se abrió con un crujido, sorprendentemente fácil, y entró en un gran salón en sombras. El aire dentro estaba cargado de polvo y un toque de moho. Una lámpara de araña colgaba arriba, con sus cristales opacos, balanceándose ligeramente por el viento, filtrándose entre los cristales rotos. ¿Hola? Su voz resonó. No hubo respuesta. La luz parpadeante provenía de lo más profundo, quizá de la sala. Avanzó, con las botas raspando el mármol agrietado, cuando un sonido la detuvo.
Un gemido bajo y entrecortado, como el de alguien que lucha por respirar. El pulso le latía con fuerza. Buscó en su bolsillo el cuchillo de mesa que había robado de la bandeja del catering, un objeto endeble, apenas afilado para cortar mantequilla. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz aguda. Otro gemido, más débil, llegó desde la sala. Se acercó sigilosamente, con el cuchillo en alto, y echó un vistazo por la puerta. Un hombre yacía desplomado junto a la chimenea, las brasas apenas brillaban. La sangre empapaba su camisa, oscura y pegajosa, manando de su hombro. Su rostro estaba pálido, sus ojos apenas abiertos, brillando de dolor, o de desafío, o ambos. No te muevas, dijo con voz áspera, con una mano temblorosa acercándose a una pistola en el suelo. Demasiado lejos para alcanzarla. Annabelle se quedó paralizada, con el cuchillo temblando en su mano. Afuera, la tormenta rugía, atrapándolos. Podía correr, dejarlo morir y salvarse. Pero sus ojos se clavaron en los de ella, y algo en ellos, miedo no a ella, sino a algo peor, la hizo bajar el cuchillo. No estoy aquí para hacerte daño, dijo, acercándose, pero estás sangrando y no voy a dejar que mueras así. Sus labios se crisparon, quizá una sonrisa, quizá una mueca. Mala noche para ser un héroe, murmuró, y luego se desplomó inconsciente mientras el fuego se convertía en cenizas. La nieve se aferraba a las botas de Annabelle Kingsley, derritiéndose en gotitas heladas mientras ella se arrodillaba junto al extraño en la oscura sala de la mansión Ravencourt. El fuego de la chimenea se había extinguido hacía tiempo, dejando solo unas brasas brillantes que proyectaban tenues sombras sobre su pálido rostro. La sangre empapaba su camisa a la altura del hombro, oscura y pegajosa, ya no fluía. Una buena señal, o una muy mala. No era doctora, solo una exasistente del Congreso que había cursado un curso universitario de primeros auxilios. Pero sabía lo suficiente como para comprender que él no sobreviviría a la noche si ella no actuaba. Afuera, la tormenta aullaba, el viento aullaba a través de las grietas y las ventanas rotas, trayendo consigo el frío cortante de Vermont. En lo profundo de la mansión, la madera crujía como si la casa misma estuviera de luto bajo el peso de su historia. Annabelle miró hacia la puerta principal, la que había entrado hacía menos de 10 minutos. «¡Corre!», gritó una parte de ella. «Déjalo. Vuelve al coche. Escapa de esta pesadilla». Pero la camioneta estaba casi sin combustible y el camino detrás de ella estaba sepultado en la nieve. Y más aún, la mirada en los ojos del hombre antes de desmayarse, una mezcla de dolor y algo más profundo, casi un miedo primario, la mantuvo en su lugar. Había visto esa mirada antes. Esa noche, en el espejo, se dio cuenta de que no era más que la marioneta de Víctor. Inhaló profundamente, obligándose a concentrarse. «De acuerdo», susurró con voz temblorosa pero firme. «Tú puedes». Colocó la navaja en el suelo junto al arma del hombre y le tomó el pulso. Sus dedos rozaron su cuello, helados, pero ahí estaba, un latido débil y lento. Estaba vivo, por ahora. Se puso de pie y examinó la habitación. La mansión Ravencourt, incluso en su decadencia, conservaba la dignidad de una época gloriosa. Cortinas de terciopelo deshilachadas colgaban flácidas de las ventanas, y muebles polvorientos estaban dispersos como restos de una huida apresurada. Un retrato descolorido colgaba de la pared, representando a un hombre severo con traje formal del siglo XIX, cuya mirada parecía seguir cada uno de sus movimientos. Ella tembló, no de frío, sino de algo más profundo. Este lugar no solo estaba abandonado, sino que parecía maldito. Necesitaba suministros médicos, cualquier cosa que pudiera ayudar. En la penumbra, vio un viejo armario de madera en un rincón, con la puerta atascada. Tiró con fuerza. El polvo se elevó en el aire, revelando frascos de vidrio rotos y, milagrosamente, un botiquín de primeros auxilios metálico, oxidado pero aún sellado. Lo sacó, abrió el pestillo y dejó escapar un suspiro tembloroso. Una gasa, un antiséptico y un paquete de algodón caducados hacía más de una década, pero aún estaban sellados. «Mejor que nada», murmuró, llevándoselo al hombre. Se arrodilló de nuevo junto a él, rasgándole la camisa por el hombro. La sangre se había formado en una costra oscura, pero al limpiarla suavemente con un paño limpio de su mochila, la herida se hizo evidente. Un roce de bala que cortó piel y músculo,
pero no alcanzó el hueso. No era mortal, pero sí peligroso si se infectaba. Se mordió el labio, recordando su entrenamiento de primeros auxilios. Limpiar, vestir, abrigar. Empapó un disco de algodón en antiséptico, respiró hondo y lo aplicó sobre la herida. El hombre gimió suavemente, con los párpados agitados, pero no despertó. Lo siento, susurró ella, aunque él no la oyera. Vendó la herida con una gasa, ajustándola bien, lo suficientemente apretada para protegerla, pero sin cortar la circulación. Una vez hecho esto, revisó el resto de su cuerpo. No tenía otras lesiones graves, solo algunos moretones y un corte superficial en la mano. Pero tenía frío, demasiado frío. La temperatura dentro era apenas mejor que fuera, y él necesitaba calor. Sacó una manta polvorienta de un sofá cercano y se la echó encima, luego recogió trozos de leña de una pila junto a la chimenea. Había encendido fogatas en la universidad, pero le temblaban las manos al encender la cerilla del botiquín. Tras varios intentos fallidos, la llama finalmente prendió, proyectando una cálida luz sobre las paredes de piedra. Se sentó, abrazándose las rodillas, observando al hombre. Parecía tener unos 30 años, el cabello oscuro empapado en sudor y la mandíbula sombreada por una barba incipiente. Incluso inconsciente, irradiaba tensión, como alguien que nunca bajaba la guardia del todo. La pistola en el suelo, una Glock que supuso por haber oído hablar de armas al personal de Víctor, yacía entre ellos como una advertencia. ¿Quién era? ¿Un criminal? ¿Una víctima? ¿O ambas cosas, igual que ella? Rebuscó en su mochila y sacó una barra de granola y una botella de agua. Mordisqueó despacio, intentando no pensar en la memoria USB escondida en el bolsillo de su abrigo, la que podría destruir la vida de su padrastro, y tal vez la suya. Había planeado enviársela a un periodista de investigación en Washington, pero no había tenido la oportunidad. Ahora, varada en esta mansión olvidada, solo podía esperar que la tormenta pasara antes de que alguien la encontrara, o a él. Un crujido agudo la sobresaltó, la madera crujió, esta vez más cerca, desde algún lugar del pasillo. Volvió a agarrar el cuchillo, con el corazón latiendo con fuerza. Solo la casa, se dijo, pero su agarre en el mango seguía firme. Miró al hombre, aún inconsciente, y luego se levantó y se dirigió a la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro, pero vio una placa deslustrada en la pared, con un grabado apenas legible. Finca Ravencourt, 1872. Debajo, en letra más pequeña, casi desgastada, In umbris veritas, en las sombras está la verdad. Se estremeció y regresó a la sala. El fuego aún titilaba, pero el hombre se removía, un gemido bajo escapó de sus labios. Sus ojos parpadearon, abiertos, vidriosos al principio, luego se clavaron en ella. ¿Quién eres?, preguntó con voz áspera. Annabelle apretó el cuchillo, pero no lo levantó. Debería preguntarte eso, respondió ella, con más calma de la que sentía. Pero por ahora, quédate quieta. Acabo de salvarte la vida. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de dolor. ¿Salvarme o matarme? Aún hay tiempo para elegir, murmuró, y luego sus ojos se cerraron de nuevo, devolviéndolo a la inconsciencia. Ella estaba sentada a su lado, con la espalda apoyada contra la gélida pared de piedra. La tormenta seguía rugiendo afuera y la mansión Ravencourt, con todos sus secretos, parecía estar esperando contarle una historia que ella no estaba lista para escuchar. El fuego en la chimenea de la mansión Ravencourt danzaba, proyectando largas sombras sobre las frías paredes de piedra. Annabelle Kingsley estaba acurrucada junto a las llamas, aferrando con fuerza su navaja, con la mirada fija en el hombre que acababa de salvar. Yacía allí, bajo la manta raída con la que ella lo había cubierto, respirando superficial e irregularmente. La herida del hombro estaba mal vendada, pero su rostro pálido y sus labios azulados le indicaban que no estaba fuera de peligro. La ventisca afuera seguía azotando, atrapándolos en esta tumba de piedra, y cada crujido de la vieja casa le aceleraba el corazón. No sabía quién era, pero la Glock en el suelo, justo fuera de su alcance, y el brillo feroz en sus ojos antes de desmayarse, le indicaban que no era un simple viajero perdido. Una parte de ella quería levantarse, tomar su mochila y arriesgarse con la tormenta. Cualquier lugar parecía más seguro que sentarse junto a un hombre que podría ser más peligroso que la gente de la que huía. Pero ella había visto algo en él, un dolor familiar,
como si él también huyera de un monstruo invisible, igual que ella. Un leve gemido la sacó de sus pensamientos. El hombre se movió, sus ojos se abrieron de golpe, reflejando el resplandor del fuego. Intentó incorporarse, pero al instante hizo una mueca, agarrándose el hombro vendado con una mano. No te muevas, se apresuró a decir Annabelle, con un tono más brusco de lo que pretendía. Lo empeorarás. Giró la cabeza lentamente, observándola con la mirada como un lobo que evalúa a su presa. ¿Tú, qué haces aquí? Su voz era ronca, cada palabra le resultaba dolorosamente arrancada de una garganta seca. Miró el arma en el suelo y luego a ella, notando que no la había recogido. Debería preguntarte eso, respondió ella, todavía agarrando el cuchillo, baja y discreta, pero lista. Buscaba refugio de la tormenta y te encontré, ensangrentado y apenas con vida. ¿Quién te disparó? Esbozó una sonrisa amarga y dolida. Buena pregunta. No importa. No deberías estar aquí. No es seguro. Intentó cambiar de postura otra vez, pero gimió y dejó caer la cabeza contra la manta. Annabelle se levantó y se acercó, manteniendo la distancia suficiente para reaccionar si era necesario. A salvo o no, no tenía opción. Mi coche se quedó sin gasolina, mi teléfono no funcionaba y afuera hay una ventisca. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí, en una mansión abandonada, con una herida de bala? Guardó silencio un momento, respirando con dificultad. Entonces levantó la vista, con la mirada más aguda, como si hubiera tomado una decisión. Damien Blackwell, dijo en voz baja pero clara. Ese es mi nombre. Al menos el que conozco ahora. Frunció el ceño, con el pulso acelerado. ¿Ahora? ¿Qué significa eso? Respiró hondo, como si decir la verdad requiriera un gran esfuerzo. Trabajé para el Departamento de Análisis de Inteligencia de la NSA. Mi equipo investigaba una red transfronteriza de lavado de dinero del petróleo y del gas, que llegaba a los bolsillos de políticos y gigantes energéticos. Encontramos pruebas, cuentas en paraísos fiscales, negocios fantasma e incluso sobornos durante las elecciones. Pero hizo una pausa, con la mirada ensombrecida. Alguien nos traicionó. Me incriminaron por filtrar información clasificada, me tildaron de traidor. Me libré de los datos, pero no iban a dejarme vivir con ello. Annabelle sintió que se le iba la sangre del rostro, sus palabras, lavado de dinero, corporaciones energéticas, políticos, resonaban en sus oídos como alarmas. Recordó los archivos de la oficina de su padrastro, Victor Hargrove, listas de transacciones, empresas fantasma y grandes sumas de dinero canalizadas a fondos de campaña. Los había copiado en la memoria USB de su mochila, pero nunca imaginó que estuvieran vinculados a algo más allá de su familia. Ahora, sentada frente a un hombre perseguido, sentía que el mundo se encogía, como si el destino los hubiera arrastrado a ambos a la misma trampa. ¿Estás bien?, preguntó Damien con voz ronca pero cortante, como si pudiera ver el pánico que la invadía. Ella negó con la cabeza, intentando tranquilizarse. Trabajé para un senador, dijo con voz temblorosa. Mi padrastro. Encontré documentos, cosas como las que describes, lavado de dinero, donaciones ilegales. Me obligaron a casarme con alguien para callarme. Huí, y ahora estoy aquí. Damien la miró fijamente tanto tiempo que sintió que le leía la mente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con voz más suave, pero aún cautelosa. Annabelle. Annabelle Kingsley. Asintió levemente, como si el nombre tuviera algún significado. Annabelle, repitió, confirmándoselo. Si dices la verdad, entonces tenemos el mismo enemigo, y no se detendrán hasta que estemos muertos, o algo peor. Tragó saliva con dificultad, el frío en el pecho ya no provenía solo del aire. ¿Quiénes son? ¿Quién te persigue? Damien cerró los ojos como si la pregunta lo hubiera agotado. No los conozco a todos. Es una coalición, políticos, directores ejecutivos y gente que opera en la sombra. Saben que tengo los datos y creen que ya los envié. Pero no es así. Todavía no. Sigue ahí. Se dio un golpecito en el bolsillo del abrigo, donde algo pequeño, probablemente un disco duro, hizo un suave clic. Ella lo miró con el corazón acelerado. ¿Y si te encuentran, o a mí?
Ya me encontraron, dijo, con los ojos abiertos como platos. Esta bala no fue un error. Dejé una señal, una llamada satelital, solo una, antes de venir aquí. Creí haberlo cifrado, pero... negó con la cabeza. Eran mejores de lo que pensaba. A Annabelle se le encogió el estómago. Si ya habían localizado a Damien, entonces esta mansión no era un refugio. Era una trampa. Miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo espesa y pesada, ocultándolo todo. ¿Podrán llegar? ¿Con esta tormenta? Quizás, dijo Damien en voz baja. Pero la tormenta también nos mantiene con vida. No pueden avanzar más rápido que nosotros. Al menos no esta noche. Volvió a hundirse, con la espalda contra la pared, con la mente dándole vueltas. Apenas unas horas antes, creía estar huyendo de un matrimonio forzado y de un padrastro tiránico. Ahora estaba atrapada con un hombre llamado Damien Blackwell, un supuesto exanalista de la NSA, y secretos que podrían derrumbar instituciones enteras. No sabía si podía confiar en él o si debía temerle. Pero una cosa era segura. Su historia, fuera cierta o no, era la pieza que faltaba en su propia pesadilla. Deberías descansar, dijo Damien con voz débil pero firme. Si vienen, necesitaremos fuerzas para correr. Ella asintió, aunque no estaba segura de poder dormir. Se ajustó la mochila, rozando con los dedos la memoria USB en el bolsillo de su abrigo. A la luz parpadeante del fuego, miró a Damien, el hombre de los muchos nombres, y se preguntó si él sería su salvación o quién la arrastraría a las tinieblas. La mansión Ravencourt estaba sumida en la oscuridad. La chimenea parpadeante era ahora poco más que el último aliento de una criatura que se desvanecía. Annabelle Kingsley estaba acurrucada contra el muro de piedra, con la mochila apretada contra el pecho y los dedos aún aferrados a la navaja, aunque sabía que sería inútil si la verdad llamaba a la puerta. Frente a ella, Damien Blackwell yacía bajo una manta raída, su respiración era más regular, pero aún débil. La herida en su hombro, aunque vendada, le hacía estremecerse cada vez que se movía. La ventisca seguía aullando afuera, pero ahora el viento parecía traer una advertencia que no podía ignorar. Había intentado no darle vueltas a lo que Damien le había contado sobre la NSA, los datos robados y los implacables cazadores que lo perseguían. Pero sus palabras se le clavaron como acero, despertando recuerdos de los documentos que había encontrado en la oficina de su padrastro, Victor Harrow. Listas de transacciones, nombres de empresas fantasma y el contrato matrimonial diseñado para silenciarla. Miró a Damien, el hombre de los muchos nombres, y se preguntó si era un aliado o solo otra trampa del destino. Un repentino destello de luz atravesó la oscuridad, deslizándose por la ventana del salón. Annabelle se estremeció, con el corazón latiendo con fuerza. No era la luz de la luna ni una ilusión. Era un faro, débil y parpadeante a través de la densa nieve. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana, pero la voz de Damien se quebró en la oscuridad, ronca y afilada como una cuchilla. «Aléjate de la ventana. Apaga el fuego. Ahora». Se giró y lo vio erguido, agarrándose el hombro, con los ojos llameantes en la oscuridad. «¿Qué? ¿Quién es?», susurró ella, con la voz temblorosa, pero intentando mantener la calma. «No es la policía», dijo él con gravedad. «La policía no anda a escondidas durante las tormentas de nieve, apaga el fuego y no enciende ninguna luz». Intentó ponerse de pie, pero se desplomó con un gemido, apretando los dientes de dolor. Annabelle no hizo preguntas. Corrió a la chimenea, cogió un leño de la pila y removió las brasas hasta que el fuego siseó y se apagó. El humo se elevaba, escociéndole los ojos, pero la habitación se sumió en una oscuridad instantánea. Cayó de rodillas junto a Damien, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que resonara en el silencio. «¿Quiénes son?», susurró. «Contratistas», murmuró Damien en voz tan baja que tuvo que inclinarse para oír. «Mercenarios, probablemente de una empresa de seguridad privada. Me rastrearon por la señal satelital que envié hace 2 días. Creí haber cortado la comunicación, pero...». Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Estaba equivocada. Annabelle tragó saliva con dificultad, el frío en los huesos ya no era solo por el aire frío. Volvió a mirar hacia la ventana, donde reapareció el faro,
deslizándose lentamente por la nieve como un depredador al acecho. Entonces, un leve sonido, el crujido de la grava bajo los neumáticos, atravesó el viento. Estaban cerca. Demasiado cerca. Tenemos que escondernos, dijo Damien, intentando incorporarse. Se tambaleó, pero su mirada permaneció alerta, su voluntad era más fuerte que su cuerpo. Sótano. Hay una entrada por el pasillo. Date prisa. Annabelle asintió, ya en movimiento. Se echó la mochila al hombro y agarró la pistola de Damien del suelo. La sentía fría y pesada en la mano, desconocida pero necesaria, y lo ayudó a ponerse de pie. Se inclinó hacia ella mientras salían a trompicones del salón. El pasillo estaba completamente oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor de las ventanas rotas. Encontró una puerta de madera, casi invisible entre los paneles, con un tirador oxidado. La abrió de un tirón y crujió con fuerza, revelando una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Ve, instó Damien, con la respiración entrecortada. Ella lo ayudó a bajar las escaleras, cada peldaño crujía protestando por su peso. El aire se volvió húmedo y terroso, y el olor a moho los envolvía. Al fondo, la oscuridad lo envolvía todo. Tanteó a lo largo de la pared hasta encontrar un rincón lleno de cajas podridas y telarañas, y ayudó a Damien a sentarse, con la espalda contra la pared. Tranquilo, dijo en voz baja pero firme. Registrarán la casa. Con suerte, la tormenta cubrirá nuestras huellas. Ella asintió, aunque él no podía verla, y se sentó a su lado, agarrando su mochila. El arma permaneció en su mano, con el dedo temblando contra el guardamonte. Nunca había disparado un arma, y la idea de usarla le revolvía el estómago. Aguzó el oído, escuchando por si oía algo arriba. El viento seguía gimiendo, pero pronto llegó otro sonido. Pasos, lentos y pausados, sobre el suelo de madera. Le siguió una voz apagada, profunda y distorsionada por la tormenta. No pudo distinguir las palabras, pero la intención era clara. Estaban dentro. La mano de Damien rozó la suya, sobresaltándola con su calor. Respira, susurró, apenas audible. No saben que estás aquí. Si me encuentran, corre. No mires atrás. Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verla. No te voy a dejar, susurró, con la voz más firme de lo que sentía. No sabía por qué lo decía. Quizás porque él era el único que entendía de qué huía. Quizás porque estaba cansada de correr sola. Él no respondió, pero ella sintió su mirada en la oscuridad, pesada e ilegible. Se sentaron allí, hombro con hombro, sus alientos mezclándose en el aire gélido. Los pasos se detuvieron en lo alto, luego se reanudaron, desvaneciéndose lentamente. Una puerta se abrió con un crujido, luego silencio. Esperó cada segundo, que se alargó como una hora, hasta que Damien finalmente habló. Se han ido, por ahora. Exhaló, solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Volverán, ¿verdad?, preguntó con voz temblorosa. Probablemente, dijo en voz baja. No se rinden. No cuando los datos que tengo podrían derribar un imperio. Se giró hacia él, aunque su rostro estaba oculto por la oscuridad. ¿Y yo qué? No tengo tus datos, pero sí. Dudó, rozando con los dedos la mochila donde los secretos de Víctor Hargrove se guardaban en una memoria USB. Si saben que estoy aquí, ¿me matarán también? Damien guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, pero con convicción. No lo sé, Annabelle, pero no dejaré que te toquen. No mientras siga respirando. Sus palabras, aunque sencillas, la golpearon como un peso en el pecho. No sabía si podía confiar en él, un hombre perseguido con un pasado oscuro y un arma como compañía. Pero en ese momento, en la gélida oscuridad del sótano de la mansión Ravencourt, sintió una verdad que no podía negar. La vida de Damien, y tal vez la suya propia, pendían de un hilo. Y por primera vez, no se sintió completamente sola. Apretó su mochila con más fuerza, con la mirada fija en la oscura escalera de arriba. La ventisca seguía rugiendo, pero los visitantes en la nieve habían dejado una clara advertencia. El tiempo se agotaba. El amanecer se filtraba por las ventanas rotas de la mansión Ravencourt,
Una luz grisácea se mezclaba con el polvo y el humo, iluminando las grietas de los muros de piedra. Annabelle Kingsley estaba acurrucada en el gélido sótano, con la mochila apretada contra el pecho y el oído atento al más mínimo sonido del cielo. Los visitantes en la nieve se habían marchado hacía horas, pero el silencio que dejaban atrás era más inquietante que sus pasos. Miró a Damien Blackwell, quien se apoyaba en una vieja caja de madera, con el rostro pálido pero la mirada penetrante, como si no hubiera bajado la guardia ni un instante, a pesar de su cuerpo exhausto. La herida en su hombro, aunque vendada, aún le hacía hacer muecas al moverse. Pero Damien no parecía notar el dolor. Estaba rebuscando entre un montón de trastos en un rincón del sótano, una maleta oxidada, unos cuadernos deteriorados y una placa de bronce grabada con Ravencourt, 1923. Este lugar no era solo una casa, dijo con voz ronca pero firme. Durante la prohibición, era un centro de contrabando de licor, dinero y, a veces, documentos. Familias poderosas de Nueva Inglaterra lo usaban para ocultar sus secretos. Annabelle frunció el ceño, intentando seguir su hilo de pensamiento. ¿Te refieres a que este lugar solía ocultar cosas como tus datos? Damien asintió, con la vista fija en una sección de pared extrañamente lisa. Sin musgo ni grietas. No como mis datos. Exactamente igual. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y la despidió con un gesto cuando ella se acercó a ayudar. Sus dedos recorrieron la pared, tanteando hasta que un clic seco resonó por la habitación. Una sección de piedra se deslizó a un lado, revelando una vieja caja fuerte, oxidada pero sólida, con la combinación casi alisada por el tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo supiste que estaba ahí? He estudiado lugares como este, respondió Damien, arrodillándose frente a la caja fuerte. Bajó la voz. De vuelta en la NSA, analicé redes ocultas, cómo mueven dinero e información. Ravencourt apareció en unos archivos antiguos, un foco de actividad durante la década de 1920. No pensé que siguiera funcionando hasta que tuve que correr y terminé aquí. Giró el dial con la oreja pegada al frío metal, escuchando cada leve clic. Annabelle estaba detrás de él, agarrando su mochila con fuerza. Toda la escena se desarrollaba como una película de suspense. Excepto que esto era real, y el precio podría ser sus vidas. Tras tensos minutos, la caja fuerte hizo clic y la puerta se abrió con un crujido, revelando un pequeño compartimento que contenía un disco duro portátil, con su carcasa de goma aún intacta, y varias carpetas envueltas en plástico. Amarillentas por el tiempo, pero aún legibles. Damien levantó el disco duro, un destello de luz se asomó a sus ojos cansados. Esto es lo que les da miedo, murmuró. No solo mis datos. Estos conectan los puntos. Ella dio un paso adelante, con la vista fija en el disco duro que él tenía en la mano. ¿Qué quieres decir? ¿Qué contiene? Lo conectó a un pequeño dispositivo parecido a un teléfono satelital y lo sacó de su chaqueta. La pantalla se iluminó, mostrando una cascada de archivos cifrados. Registros de lavado de dinero, financiación electoral ilegal, y, se detuvo, con el dedo flotando sobre la pantalla. Órdenes de eliminar a testigos, periodistas, funcionarios, incluso a personas con información privilegiada, borradas y simuladas como accidentes. Annabelle sintió que se le iba la sangre del rostro. Recordó las noches en la oficina de Victor Hargrove, oyéndolo hablar con frialdad sobre cómo resolver los problemas. Lo había descartado como una fanfarronería política, hasta que encontró esos registros financieros ilícitos y su nombre en un contrato matrimonial con Ethan Calvel. Tragó saliva con fuerza, con la voz temblorosa. A ver. Damien la miró, como para protegerla de lo que se avecinaba, pero luego asintió. Abrió un archivo y revisó una lista de nombres, fechas y cifras. Ella se quedó detrás de él, observando la pantalla, hasta que un nombre la dejó sin aliento. Victor Hargrove. Junto a él, transacciones. Millones canalizados a través de empresas fantasma, donaciones de campaña y una breve nota. Garantizar silencio, boda de Kingsley Calvel, 2025. Se tambaleó hacia atrás, con la mano en la boca, conteniendo la respiración. Ese es mi padrastro, susurró con la voz entrecortada. Me obligaron a casarme con Ethan para mantenerme callada, para que me controlaran.
Recordó la mirada gélida de Víctor al presentarle a Ethan, como si fuera solo una moneda de cambio. Sabían que yo había visto los archivos, lo sabían. Damien cerró el dispositivo y lo dejó con cuidado en el suelo, con la mirada pesada. Annabelle, dijo en voz baja pero sincera. No eres solo una testigo. Eres una amenaza. Si saben que tienes copias de algo relacionado con Hargrove, no se detendrán. Negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No quería ser parte de esto, dijo con voz temblorosa. Solo quería huir, empezar de nuevo. ¿Pero ahora? No puedo, ¿verdad? Damien la observó un buen rato, como si viera más allá del miedo y la incertidumbre. Nadie elige este camino, dijo. Yo tampoco. Pero a veces la verdad te elige. Y entonces tienes que decidir, huir o luchar. Bajó la mirada, rozando con la mano la mochila donde yacía tranquilamente su memoria USB. Pensó que solo estaba escapando de un matrimonio sin amor, pero ahora se dio cuenta de que sostenía un pedazo de algo mucho más grande. Algo que Damien también llevaba. Eran dos caras de la misma moneda, arrojadas a una tormenta no solo de nieve, sino de secretos que podrían derribar imperios. Levantó la barbilla, con la mirada más resuelta, aunque su voz aún temblaba. Si sobrevivimos a la noche, ¿qué harás con esos datos? Damien esbozó una leve sonrisa cansada, pero llena de pasión. Envíalo a quien corresponde, a quienes puedan exponerlo, periodistas, abogados, cualquiera que no esté ya comprado. Hizo una pausa, mirándola. ¿Y tú? ¿Qué harás con el tuyo? Ella no respondió de inmediato, pero algo brilló en su interior. Ya no tenía miedo, sino desafío. Pensó en Víctor, llamándola un peón útil. En Ethan, quien nunca la amó, solo quería poseerla. Y de ella misma, que había huido, pero nunca había sido realmente libre. Todavía no lo sé, dijo en voz baja pero con firmeza, pero no dejaré que ganen. Damien asintió con un destello de comprensión en los ojos, como si reconociera el mismo fuego que ardía en su interior. Entonces tenemos el mismo objetivo, dijo, sobrevivir y derrotarlos. Ella se sentó a su lado, apoyada en la caja de madera. La tenue luz del amanecer se filtraba por las grietas del sótano. La tormenta seguía aullando afuera, pero en ese momento, entre el peligro y las verdades ocultas, Annabelle sintió algo extraño y firme, claridad. Ya no eran solo dos fugitivos. Eran dos caras de la misma moneda, unidos por la verdad y perseguidos por las sombras. La oscuridad dentro de la mansión Ravencourt se sentía más densa al caer la noche. La única luz provenía de la chimenea parpadeante, proyectando tenues destellos sobre las paredes de piedra agrietada. Annabelle Kingsley estaba sentada junto al fuego que se apagaba, aferrada a su mochila con fuerza, con la mirada fija en Damien Blackwell. Él yacía sobre la alfombra andrajosa, con la frente empapada de sudor y el rostro enrojecido a pesar del aire gélido. La herida del hombro, aunque vendada, estaba roja e hinchada, y respiraba con dificultad. Cada respiración era un esfuerzo. La ventisca afuera seguía azotando, pero ahora la mayor amenaza no eran los cazadores, sino el tiempo que se agotaba dentro del cuerpo de Damien. Le tocó suavemente la frente, con la mano temblorosa. Hacía demasiado calor. «Tienes fiebre», susurró con voz temblorosa, pero intentando mantener la calma. Rebuscó en el botiquín de primeros auxilios que habían encontrado en el sótano, pero no quedaba nada. Solo unas gasas secas y un frasco de antiséptico casi vacío. Había hecho todo lo posible con sus primeros auxilios de la universidad, pero la infección estaba fuera de su alcance en una mansión abandonada. Los ojos de Damien se abrieron, nublados pero aún agudos. «Estoy bien», dijo con voz ronca, pero la mueca que cruzó su rostro al intentar moverse decía lo contrario. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño aparato cubierto de polvo, un teléfono satelital, con los cables de goma manchados de mugre. «Tienes que usar esto», Annabelle frunció el ceño, con el corazón en un puño. «¿Un teléfono satelital? Pero dijiste que la señal de ese teléfono fue lo que los trajo aquí». Recordó los faros en la nieve, los pasos sobre el sótano, la sensación de ser perseguida. «Lo hizo», dijo Damien, débil pero firme, «pero es nuestra única oportunidad de divulgar los datos. Contacten a Lena Cruz, del Centro de Periodismo de Investigación. Trabajó conmigo». Tosió, y cada una le desgarraba el pecho.
ella sabrá qué hacer. Antes de hacer nada, Annabelle rebuscó en su mochila y sacó la última barra de granola y la botella de agua medio llena. Su estómago rugió. No había comido desde que huyó del resort de Cape Cod, pero Damien lo necesitaba más. Partió la barra por la mitad y le dio un trozo. Come, dijo con firmeza. Necesitas fuerza, aunque sea un poquito. Damien miró la granola, esbozando una leve sonrisa torcida. Cocina gourmet de supervivencia, dijo con voz áspera. Me estás malcriando, chef. Lo tomó y masticó lentamente, cada bocado un esfuerzo. Annabelle bebió el agua a sorbos y se la pasó. Él bebió a pequeños sorbos, escurriéndole el agua entre los labios agrietados. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que sobrevivían con sobras. Granola, agua y mucha fuerza de voluntad. Tomó el dispositivo satelital, que le pesaba en las manos. La idea de encenderlo, de enviar una señal que pudiera traer de vuelta a los cazadores, le revolvió el estómago. Pero entonces miró a Damien. A pesar de la fiebre que lo consumía, su mirada reflejaba una convicción feroz. No podía dejarlo morir. No después de todo. Respiró hondo, encendió el dispositivo y la pantalla se encendió con un suave pitido. Escribió el código que le dio, con dedos temblorosos, y esperó. Tras unos tensos segundos, una voz femenina, aguda y cautelosa resonó por el altavoz. ¿Quién es? Lena Cruz, preguntó Annabelle en voz baja, como si alguien de afuera pudiera oírla. Soy amiga de Damien Blackwell. Está herido. Tenemos los datos. Blanqueo de capitales, elecciones y asesinato. Hubo una pausa, y luego Lena respondió en voz baja. ¿Damien? ¿Está vivo? ¿Dónde estás? Vermont. Una mansión abandonada, dijo Annabelle, mirando a Damien, que respiraba con dificultad otra vez. Pero alguien nos persigue. Necesitamos ayuda. Y estos datos deben ser vistos. ¿Tienes pruebas? Preguntó Lena con voz cortante. Si es así, puedo enviar a alguien. Pero necesito saber que puedo confiar en ti. Annabelle tragó saliva con dificultad y miró rápidamente el disco duro que Damien había recuperado de la caja. Fuerte oculta. Lo tenemos todo. Transacciones, nombres, incluso órdenes de asesinato. Pero la fiebre de Damien está empeorando. No sobrevivirá sin un médico. Silencio de nuevo, y luego la voz de Lena llegó firme. Manténlo con vida. Encontraré la manera de llegar a ti. Pero la tormenta de nieve bloquea todos los caminos hacia Vermont. Envíame una muestra por este canal cifrado. Si es real, me aseguraré de que llegue a las manos adecuadas. Siguiendo las instrucciones de Lena, Annabelle conectó el disco duro al dispositivo y transmitió un solo archivo, una lista de transacciones financieras vinculadas a Victor Harrow. Cuando la pantalla confirmó el envío del archivo, apagó el dispositivo con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de hacer algo irreversible. El mundo ahora podría descubrir la verdad, o ella y Damien podrían morir antes de que eso sucediera. Regresó con Damien, secándole el sudor de la frente con un paño limpio de su bolso. Llamé a Lena, dijo en voz baja. Va a ayudarme. Solo tienes que aguantar. Asintió levemente, con los ojos entrecerrados. Eres más valiente de lo que crees, susurró, con una leve sonrisa en los labios. Ella negó con la cabeza, con los ojos irritados. Tengo miedo, Damien. No quiero hacer esto. No quiero ser yo quien luche. Su mirada se cruzó con la de ella, brillando con una fuerza silenciosa, incluso en la enfermedad. Nadie quiere serlo, dijo con voz profunda y áspera. No lo hice. Cuando me uní a la NSA, pensé que protegería a este país. Pero entonces vi la verdad. La gente en la que confiaba me traicionó. La gente que amaba, se le quebró la voz. Se desvanecieron, y no pude salvarlos. Se sentó a su lado, de espaldas a la pared, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Yo también lo creo, dijo en voz baja, como confesándose a sí misma. Mi padrastro, Víctor, me crió, pero yo solo era una herramienta para él. Pensé que si me esforzaba, si obedecía, me ganaría la vida.
Entonces encontré sus archivos y me di cuenta de que el mundo solo quería mi silencio. Damien giró la cabeza hacia ella, con una mirada profunda y llena de dolor. El mundo es bueno en eso, borrando a quienes dicen la verdad. Pero no estás sola, Annabelle. Esta noche no. Sus palabras lo herían y lo tranquilizaban a la vez. Ella no respondió. Simplemente lo arropó con más fuerza con la manta. Se sentaron allí, hombro con hombro, bajo el tenue calor del fuego. Las llamas se atenuaron, el humo se alzaba en espirales, y en ese momento, no necesitaron confesiones ni caricias románticas. Su presencia, dos almas heridas en las sombras de la mansión Ravencourt, fue suficiente para mitigar el dolor del abandono. Se quedó mirando el fuego, pensando en Lena Cruz. Los datos. Víctor. Si sobrevivimos a esto, susurró, quiero que paguen. No solo por mí, sino por todos a quienes han hecho daño. Damien asintió lentamente, con los ojos cerrados, pero su voz era firme. Lo haremos. Juntos. Apoyó la cabeza contra la pared, escuchando el ritmo constante de su respiración. La tormenta aún aullaba tras los muros de piedra, pero en esa habitación, envuelta en humo y confesiones, Annabelle sintió una tenue chispa de esperanza. Frágil, pero suficiente para seguir luchando. La mansión Ravencourt yacía envuelta en la oscuridad, atravesada solo por el viento que aullaba a través de las ventanas rotas y el tenue crepitar del fuego moribundo, como el último aliento de algo que una vez estuvo vivo. Annabelle Kingsley estaba sentada junto a Damien Blackwell, aferrada a su mochila y con la mirada fija en su rostro pálido. La fiebre lo había dominado, provocándole escalofríos bajo una manta raída. La herida de su hombro estaba roja y llena de irritación, y cada respiración era entrecortada, un brutal recordatorio de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Afuera, la ventisca seguía azotando, pero tras la llamada a Lena Cruz, un destello de esperanza se encendió en su interior, hasta que los faros volvieron a atravesar la nieve, ahora más brillantes, más agresivos. Annabelle se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. La luz inundó la ventana del salón, acompañada por el rugido gutural de un motor. No era un coche normal, parecía blindado. Han vuelto, susurró con voz temblorosa. Se abalanzó sobre la ventana, pero Damien, débil como estaba, la sujetó de la muñeca y la tiró al suelo. Que no te vean, dijo con voz áspera, con los ojos ardiendo de urgencia, incluso cuando su cuerpo lo delataba. No están aquí para arrestarnos, están aquí para borrarnos. Tosió con fuerza y luego señaló hacia el pasillo, el sótano, hay un túnel, época de la prohibición. Tenemos que irnos. No hubo tiempo para preguntas. Un penetrante olor a gasolina se coló por el marco de la puerta, seguido del estruendo de cristales rotos en medio del rugido del fuego. Una humareda negra inundó la sala, quemándole los ojos. El pánico la invadió, pero agarró a Damien y lo puso de pie. Pesaba más de lo que esperaba, cada paso era un suplicio. Agarró la mochila y el disco duro de la caja fuerte, los metió en su abrigo y tiró de él hacia el pasillo. Las llamas rugían tras ellos, devorando las cortinas de terciopelo y la madera seca. Una figura oscura pasó por la ventana, un hombre de negro con un rifle listo. Annabelle empujó a Damien a un rincón, el corazón le latía tan fuerte que pensó que los delataría. Están quemando la casa, susurró, quieren destruir los datos. Damien asintió, con el rostro pálido. La caja fuerte, ya lo sabían, la señal del satélite lo confirmó. Señaló la puerta del sótano, donde una vez se habían escondido. Vámonos. La abrió de golpe y lo ayudó a bajar las estrechas escaleras, mientras el humo los perseguía como una bestia. El sótano estaba húmedo y frío, pero seguro, por ahora. Buscó a tientas en la oscuridad el túnel que Damien había mencionado. Un panel de madera deformado, casi indistinguible de la pared, crujió con fuerza al empujarlo. Tras él, se abría un túnel bajo y estrecho, con un aire viciado y un ligero olor a alcohol rancio y moho. Aquí está, dijo con voz temblorosa, pero firme. Entraron tambaleándose, pero el estallido de disparos resonó sobre ellos, seguido de unas botas pesadas que golpeaban el suelo. Lo saben, dijo Damien con voz áspera. La empujó hacia adelante, pero entonces una bala astilló el panel de madera y le rozó la pierna. Se desplomó, manchando de sangre el suelo de tierra, pero aún así rugió.
¡Corre! Annabelle no pensó. Lo levantó, ignorando la sangre, el humo, el terror. No te dejaré, gritó, con la voz quebrada en el caos. Lo cargó sobre su espalda, con el cuerpo pesado y flácido, y siguió adelante. El túnel era largo y sofocante, pero sintió un aire frío delante, una salida. Las llamas y los hombres que las perseguían se desvanecieron tras ella, pero no se detuvo. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una ladera nevada, a varios cientos de metros de la mansión. Ravencourt ardía en la cima, una pira ardiente que encendía la tormenta. Annabelle se desplomó de rodillas bajo un pino y bajó a Damien con cuidado. La sangre de sus piernas manchaba la nieve. Se arrancó una tira de la camisa y la envolvió con fuerza alrededor de la herida, sus manos temblaban demasiado como para hacer un nudo adecuado. «Quédate quieta», dijo con la voz entrecortada. Logramos salir. Damien le tomó la mano, la agarró débilmente, pero su mirada firme. «Eres más fuerte de lo que pensaba», susurró, con una leve sonrisa en los labios. Ella no respondió. En cambio, revisó la mochila, el disco duro seguía allí. Buscó la vieja botella de agua, solo le quedaban unos sorbos. Se la dio a Damien, pero él negó con la cabeza. «Bébetela tú, la necesitas más». Dudó un momento y luego dio un pequeño sorbo. El agua estaba tibia y sosa, pero la ayudó a concentrarse. Le dolía el estómago de hambre. La última barra de granola había sido la noche anterior, pero la supervivencia era lo primero. Arrastró a Damien hacia una vieja estación de guardabosques cercana. Una pequeña cabaña de madera con una ventana rota y el techo hundido. Dentro, lo recostó con cuidado en el suelo y sacó la manta de su bolso para taparlo. Luego se arrodilló a su lado, escuchando con todos los músculos tensos. El fuego aún crepitaba a lo lejos, pero entonces se oyó otro sonido, un motor, más suave, más cercano. Una camioneta negra se detuvo en la nieve. Los faros se apagaron al instante. Annabelle agarró su navaja, preparada para luchar, pero entonces se oyó una voz de mujer, aguda pero no amenazante. ¿Annabelle? ¿Damien? Soy Lena Cruz. Exhaló, con la vista nublada por las lágrimas. Abrió la puerta de la cabaña de golpe y se encontró con una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido y un abrigo grueso, de pie junto a dos hombres con mochilas y equipo fotográfico. ¿Eres Lena?, preguntó Annabelle con la voz temblorosa. Sí, respondió Lena, entrando en la cabaña y fijando la mirada en Damien. Dios mío, qué mal está. Tenemos que irnos. La policía local viene en camino, pero no confío en ellos. Alguien los sobornó. Lena y uno de los hombres subieron a Damien a la camioneta mientras Annabelle subía a su lado, todavía agarrando la mochila, con el disco duro pesado como una granada en su regazo. Damien, apenas consciente, logró susurrar, «Lo lograste». La camioneta se alejó a través de la nieve, dejando atrás las llamas en la colina y las sombras que las acechaban. Desde el asiento delantero, Lena se giró con voz firme. Los datos que enviaste están confirmados. Los publicaremos, pero ambos deben permanecer con vida para testificar. Annabelle asintió, con la mirada fija en Damien, cuya respiración era entrecortada pero constante. Pensó en Victor Hargrove, de la mansión Ravencourt, y en sí misma, no en la novia fugitiva, sino en la mujer que se convirtió en luchadora. El fuego pudo haber consumido la casa, pero nunca quemaría la verdad que albergaban. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Todos sus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a Historias del Alma. Muchas gracias. La fría luz blanca de la pantalla del portátil proyectaba sombras intensas en el rostro de Annabelle Kingsley, resaltando sus ojeras. Estaba sentada en la habitación de un motel barato a las afueras de Burlington, Vermont. Las persianas estaban cerradas y la puerta cerrada con llave. A su lado, Damien Blackwell se recostó contra la cabecera. Tenía vendajes nuevos en el hombro y la pierna. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos brillaban con más intensidad. Un frasco de antibióticos y una botella de agua medio vacía reposaban sobre la mesa, restos de la apresurada visita médica que Lena Cruz había organizado tras rescatarlos de los escombros en llamas de Ravencourt Manor. La tormenta de nieve del exterior finalmente había amainado,
Pero otra tormenta, mucho más grande y peligrosa, rugía en la pantalla ante ellos. Lena Cruz, con el pelo recogido en una coleta bien definida y una voz tan precisa como una cuchilla, ocupaba el centro de la escena en una conferencia de prensa en directo, transmitida por los principales medios de comunicación del país. Estaba de pie frente a un fondo sencillo, con el logo del Centro de Periodismo de Investigación detrás, con una mano sujetando un micrófono y la otra apuntando a una gran pantalla que mostraba documentos, clips de audio y capturas de pantalla del disco duro que Annabelle y Damien habían arriesgado sus vidas por proteger. «Tenemos pruebas irrefutables», dijo Lena, y su voz resonó por el altavoz de la portátil. «Lavado de dinero transfronterizo, financiación ilegal de campañas y asesinato disfrazado de accidente. Los nombres en estos archivos, senadores, directores ejecutivos y agentes de alto nivel, manipularon el sistema para beneficio propio». Annabelle se aferró a su mochila, rozando con los dedos la memoria USB que contenía un duplicado de los archivos de Victor Harrow. No estuvo presente en la conferencia de prensa. Lena había insistido en que ella y Damien permanecieran ocultos para evitar represalias. Pero cuando la pantalla mostró el nombre de Victor Harrow junto a una lista de transacciones multimillonarias, se le encogió el corazón. Su padrastro, el hombre que la había criado y usado como un peón, ahora estaba expuesto a todo el país. Lo que sintió no fue triunfo, sino el frío dolor de la traición finalmente confirmado. Damien le tocó la mano con suavidad, con la mirada firme y suave. «Lo lograste», dijo con voz áspera, aún áspera por la fiebre. «Ya no pueden esconderse». Ella asintió, pero no dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla mientras Lena reproducía un audio. La voz de Víctor, fría y calculadora, hablaba sobre cómo tratar con un periodista de investigación del año pasado. La sección de comentarios de la transmisión en vivo se llenó de conmoción, indignación y una explosión de hashtags. Los archivos de Ravencourt se volvieron tendencia nacional. La indignación pública estalló como el incendio que había consumido la mansión, y Annabelle supo que esa era la única razón por la que el FBI no podía ocultarlo. La voz de Lena continuó, firme. «Hemos enviado el conjunto completo de datos al FBI y a la Comisión Federal Electoral. Exigimos una investigación transparente, libre de los nombres de los mencionados en estos archivos». Hizo una pausa, mirando fijamente a la cámara. «Esta no es la historia de una sola persona. Es la historia de quienes fueron silenciados, amenazados o borrados por atreverse a decir la verdad». La pantalla cambió a una foto de la mansión Ravencourt antes del incendio, una estructura gótica que se alzaba solemne en el bosque nevado. Annabelle cerró los ojos, y destellos de recuerdos la invadieron. El humo negro, el sonido de los disparos, el aire gélido mientras cargaba a Damien por el túnel. Cuando volvió a abrir los ojos, la mano de Damien apretó la suya con más fuerza, como si sintiera el recuerdo agitándose en ella. «El FBI ha actuado», la voz de Lena se interrumpió. «En las últimas 48 horas, senadores, directores ejecutivos y otras personas, incluido Victor Harrow, han sido detenidos para ser interrogados. Pero no nos detendremos aquí. La verdad debe salir a la luz». Annabelle exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se giró hacia Damien, quien observaba la pantalla con una mezcla compleja de cansancio y alivio. «Lo arrestaron», susurró. «Víctor, no se saldrá con la suya». «Todavía no», dijo Damien en voz baja. «La gente como Harrow tiene dinero y poder. Contraatacarán. Pero ahora el mundo está observando. No pueden silenciar a todos». Asintió, sintiendo que un gran peso se levantaba, aunque solo fuera un poco. Pensó en los días que pasaron huyendo, la última barra de granola que compartieron, el agua que Damien rechazó para que ella pudiera mantenerse fuerte. Habían sobrevivido con lo mínimo indispensable, comida, esperanza y fuerza de voluntad. Y ahora, en esa habitación de motel en penumbra, con el aroma a café rancio en un vaso de papel y el zumbido sordo del televisor de fondo, sintió una nueva claridad. No solo habían sobrevivido, sino que habían cambiado las reglas del juego. «Lena está mejor de lo que recordaba», dijo Damien, esbozando una leve sonrisa. Siempre sabía cómo tranquilizar a la multitud. Annabelle sonrió por primera vez en días, con una expresión frágil pero real. «Ella es la razón por la que seguimos vivos», dijo en voz baja. «Y tú eres la razón por la que no me rendí». La miró,
con los ojos hundidos en algo que no había dicho, y luego se conformó con, somos un equipo, Annabelle, desde el incendio hasta esta habitación. No lo olvides. Ella asintió, sin soltarle la mano. En la pantalla, Lena concluyó su transmisión, pero la sección de comentarios seguía llena de gente, con millones de personas exigiendo justicia. Annabelle sabía que su viaje no había terminado. El FBI podría investigar, pero a hombres como Víctor no se les podía derrocar fácilmente. Y, sin embargo, por primera vez, ya no se sentía como un peón. Se sentía como una jugadora, una comandante. Miró a Damien, el hombre que le había dado el coraje para luchar, y supo que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Se levantó, tomó la taza de café frío y se la entregó a Damien. Bebe, dijo con dulzura. Necesitamos mantenernos alerta. La pelea apenas empieza. Lo tomó con una chispa de travesura en la mirada, incluso a pesar del cansancio. Como ordene, capitán, dijo, tomando un sorbo mientras ambos volvían a la pantalla, donde el tribunal de la opinión pública juzgaba a quienes una vez se creyeron intocables. La primavera llegó a Vermont como un susurro, la suave luz del sol rozando las colinas, el aroma de la hierba nueva flotando en la brisa. Annabelle Kingsley estaba de pie en la pequeña cocina de una casa alquilada en Burlington, con las manos envolviendo una taza de café humeante, siguiendo con la mirada a Damien Blackwell a través de la ventana. Él estaba sentado en una silla de madera en el porche. Un fino parche médico reemplazaba las voluminosas vendas de su hombro. Aunque seguía sentado ligeramente encorvado, como si su cuerpo recordara cada llama, cada aliento congelado, cada kilómetro de la huida. La herida de bala en su pierna había sanado, pero las cicatrices, visibles o no, persistían. Habían pasado 3 semanas desde la conferencia de prensa en vivo de Lena Cruz. El FBI había iniciado una investigación oficial, deteniendo a Víctor Hargrove y a varias otras figuras poderosas, pero Annabelle y Damien permanecieron en la sombra, moviéndose de casa de seguridad en casa de seguridad para evitar represalias. Lena había conseguido médicos y refugio, pero fue Annabelle quien permaneció al lado de Damien durante las fiebres, las noches sin descanso y las horas de silencio en las que ninguno de los dos podía escapar de su pase. Dejó el café, cogió 2 rebanadas de pan y las untó con mantequilla de cacahuete y mermelada de fresa. Un desayuno sencillo, pero suficiente para recordarle las barras de granola que una vez compartieron en las ruinas de Ravencourt. Llevó el plato afuera, lo puso frente a Damien y tomó el suyo. Come, dijo con dulzura. Necesitas recuperar fuerzas. Damien ofreció una sonrisa cansada pero sincera. ¿Sigue dando órdenes, capitán? Bromeó, tomando una rebanada y dándole un mordisco. Masticó despacio y luego levantó la vista. Gracias, Annabelle. No solo por esto. Sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban el peso de semanas dedicadas a contar cada detalle al FBI, a través de videollamadas encriptadas, a través de horas de testimonio. Se lo había contado todo. Los documentos de Víctor, el contrato matrimonial, los días escondidos. Cada palabra era como un cuchillo, pero no se arrepentía. Solo quiero que termine, murmuró, pero sé que no es así. Víctor tiene los mejores abogados, y los hombres como él no caen fácilmente. Damien asintió con la mirada perdida. No, pero sangran. Los archivos de Ravencourt siguen siendo tendencia. El público no lo ha olvidado, recurrió a ella. Lo cambiaste todo, Annabelle. No lo olvides. Negó con la cabeza, las lágrimas le picaban en los ojos, pero no las dejó caer. Lo cambiamos todo. Juntos. Ella le tomó la mano, fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Los días que habían pasado juntos, secándose el sudor de la frente, compartiendo verdades demasiado dolorosas para decirlas en voz alta, simplemente existiendo en silencio, los habían unido. No era amor, todavía no, pero era algo más fuerte que el miedo. Damien le apretó la mano con suavidad, pero sus ojos se oscurecieron. Ayer recibí una llamada, dijo en voz baja, de un viejo amigo de Langley. Quieren que vuelva como asesor de seguridad para un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia. Dicen que podría ayudar a arreglar el sistema. A Annabelle se le encogió el pecho. ¿Y qué dijiste? Dije que no, respondió con firmeza.
Ese sistema me traicionó. La gente en la que confiaba desapareció y no pude salvarla. Ya no quiero ser parte de ese mundo. ¿Solo quiero? Hizo una pausa, mirando las verdes colinas. ¿Paz? Si es que aún existe. Ella asintió, y una oleada de tristeza mezclada con alivio la invadió. Ella lo entendía, quizás más que nadie. Ella también había creído en el sistema, en Víctor, en las promesas de una vida mejor. Pero ese sistema la había reducido a un peón. Ella tampoco iba a retroceder. Yo también, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Por eso he decidido. Me voy de la ciudad. Quiero volver a Vermont y recuperar la propiedad de Ravencourt. Damien se giró hacia ella, la sorpresa se reflejó en su rostro, pero no se resistió. ¿Ravencourt? ¿Después de todo lo que pasó? Precisamente por eso, dijo, con la voz ahora más fuerte. Quiero convertirlo en un santuario, un refugio para gente como nosotros. Personas que han sido silenciadas por decir la verdad. Lena me ayudó a contactar con una organización sin fines de lucro que apoya a denunciantes. Han iniciado una campaña de recaudación de fondos y ya he recaudado lo suficiente para comprar el terreno. Quiero reconstruirlo, no como era, sino como algo mejor, un lugar de luz, de esperanza. La miró, con la admiración suavizando sus rasgos. Eres una verdadera luchadora, dijo en voz baja. No sé si tendría la fuerza para hacerlo, pero si alguien puede, eres tú. Sonrió, una sonrisa despreocupada, quizá la primera desde que empezó todo esto. No lo hago sola, dijo, apretando con más fuerza su mano. Necesito un equipo y espero que consideren quedarse. Damien no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo, una silenciosa promesa de que, pasara lo que pasara en el futuro, no lo afrontarían solos. Se sentaron allí, con las manos entrelazadas, observando la luz del sol filtrarse entre los árboles y, por primera vez, las sombras de Ravencourt parecieron retirarse, dando paso a algo nuevo. Un comienzo. El invierno de 2026 depositó una suave capa de nieve sobre Vermont, suave como el aliento. Nada que ver con la aullante ventisca que una vez atrapó a Annabelle Kingsley y Damien Blackwell en la oscuridad de la mansión Ravencourt. Ahora Ravencourt ya no era una tumba de piedra maldita. La finca, antes ruinosa, había sido restaurada, sus muros de piedra reforzados. Las ventanas nuevas brillaban con la luz del sol y un letrero de madera colgaba con orgullo en la verja de hierro repintada. Ravencourt Haven. En el interior, las habitaciones estaban llenas de libros, cómodos sillones y chimeneas siempre encendidas, transformando un lugar antaño atormentado por secretos en una fortaleza de luz y esperanza. Annabelle se encontraba en la recién construida biblioteca Ravencourt, sosteniendo un libro de tapa dura titulado La tormenta me enseñó a respirar, grabado en azul intenso. No figuraba ningún autor, solo el seudónimo, el superviviente, pero ella sabía que era Damien. Sus memorias anónimas, que narraban los días de traición, persecución y búsqueda de significado en la oscuridad, se habían convertido en un fenómeno silencioso, extendiéndose por X y foros de discusión clandestinos. Pasó a la primera página, donde una nota manuscrita decía, para Annabelle, quien me enseñó que la paz es real. Sonrió, dejó el libro en el estante y salió al patio trasero, donde la nieve cubría ligeramente el césped. Un año atrás, jamás se habría atrevido a imaginar este día. Tras testificar ante el FBI, enfrentarse a los fantasmas de Víctor Hargrove y al incendio que consumió Ravencourt, había dejado atrás la ciudad. Con la ayuda de una iniciativa comunitaria de recaudación de fondos liderada por Lena Cruz y el apoyo de una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de denunciantes, compró la finca, no para ella, sino para convertirla en un santuario para personas como ella y Damien, amenazadas por decir la verdad. Ahora Ravencourt albergaba a periodistas, ex empleados del gobierno y sobrevivientes, cada uno con su propia historia y cicatriz. Se detuvo bajo un pino, con el aliento en el aire fresco, su grueso suéter y bufanda la protegían del frío, pero el frío de Vermont ya no la asustaba. Era su hogar, el lugar donde se había reencontrado. Unos pasos crujieron en la nieve tras ella, y su corazón se alegró al ver aparecer a Damien, con su abrigo negro ondeando al viento, y su rostro ya no estaba pálido por la fiebre ni el dolor. Parecía más fuerte, aunque las cicatrices en su hombro y piernas aún dejaban entrever lo que habían soportado. «Pareces de aquí», dijo en voz baja, con una suave sonrisa en los labios.
Ella ladeó la cabeza y le devolvió la sonrisa. Y pareces haber salido de tu propio libro, señaló con la cabeza hacia la ventana de la biblioteca. Lo leí. Escribes mejor de lo que esperaba, dijo con una risita, un sonido raro pero cálido. Me inspiré. Se acercó y sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su abrigo. Su mirada era firme, pero tierna. Annabelle, no se me dan bien los grandes discursos, pero una cosa sé, quiero estar contigo, no solo en las tormentas, sino en cada momento de tranquilidad después. Abrió la caja con el corazón palpitante. Dentro había un sencillo anillo de plata, sin pretensiones, pero hermoso como la luz del sol sobre la nieve fresca. Damien, susurró con voz temblorosa. Le tomó la mano, su calor atravesando el frío. Nos conocimos en medio de una tormenta, dijo en voz baja, como si las palabras fueran solo para ella. Pero te elijo para cada pieza que viene a continuación. Ella asintió, con la vista nublada por las lágrimas, y una sonrisa radiante se extendió por su rostro como nieve derretida. Yo también te elijo, susurró. Sin titulares, sin una gran boda, solo ellos bajo los árboles, intercambiando promesas discretas. Le puso el anillo en el dedo, con la mano ligeramente temblorosa. Y entonces, como si el mundo contuviera la respiración, la besó, suave y cálidamente. Un beso con sabor a nieve y esperanza, como si cada herida entre ellos apenas comenzara a sanar. Permanecieron juntos, abrazados bajo las ramas de pino, mientras la luz del sol se filtraba entre ellas. Ravencourt permaneció en silencio, como testigo. Dentro de la biblioteca, un grupo de residentes compartía el desayuno, tostadas, huevos y café caliente, preparado por un voluntario. Annabelle y Damien entraron de la mano, recibidos con risas suaves y bromas sobre el brillo de sus ojos. Miró a su alrededor, a los rostros antes asustados, ahora suavizados por sonrisas, y supo que Ravencourt ya no era solo un refugio. Era su hogar, el hogar donde la tormenta había terminado. Apretó la mano de Damien, sintiendo el frío metal del anillo contra su piel. Lo logramos, susurró, con un gesto marcado en su voz. Él asintió, sin apartar la mirada de ella. Y seguiremos adelante, juntos. Se sentaron a la larga mesa, compartiendo el desayuno con quienes una vez se escondieron en las sombras. Y a la luz de Ravencourt, ya no eran solo supervivientes. Eran dos almas que se habían encontrado y hallado la paz.